26 de septiembre, mes de la Biblia, catequesis sobre la carta de Santiago y la carta de Judas. Luego de haber tratado de comprender un poquitito sobre las cartas de San Pablo y dejando por el momento la carta a los hebreos, vamos a introducirnos ahora en el estudio de lo que se llaman las cartas católicas. ¿Cuáles son estas cartas católicas? Son 7. La de Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la de Judas. Luego estudiaremos la carta a los hebreos y por último el Apocalipsis. ¿Por qué se llaman a estas cartas católicas ya desde el siglo IV aproximadamente? Porque estos escritos, la mayoría de ellos, no están dirigidos a unas comunidades concretas o a personas particulares, como era el caso de las cartas de San Pablo, sino que tienen una destinación más universal, tratando cuestiones generales, es decir, no responden al género propiamente epistolar, no responden a situaciones o a problemas o a conflictos surgidos en comunidades específicas, sino que son como homilías o como síntesis doctrinales. Todas estas cartas responden a un factor común, y es que están escritas cuando el cristianismo ya estaba en una nueva etapa, cuando las comunidades ya se habían extendido casi por todas las provincias del Imperio Romano y había comenzado a experimentar la presión y las reacciones adversas del ambiente pagano. No es que ya eran específicamente perseguidas, salvo con algunos brotes de persecución como el que se da en Roma y que ocasiona luego la muerte de Pedro y de Pablo, pero sí había un ambiente hostil. Había una suerte de persecución que consistía en la marginación o en este mismo sentimiento completamente normal de los cristianos de sentirse como extranjeros. Pero a esta situación externa, a esta relación difícil con el mundo, con el ambiente del paganismo y su corrupción moral, que ya hemos visto también en las cartas de Pablo, se sumaban dificultades internas. Por ejemplo, la demora de la venida de Cristo. Nosotros ya estamos en el siglo XXI y bueno, ya sabemos que la venida de Jesús puede ser en cualquier momento, pero puede demorar 20 siglos más o 40, no lo sabemos. Para ellos, al principio, la inminencia de la venida de Cristo era un dato. Ellos esperaban que Jesús viniera en cualquier momento. Y esa demora hacía dudar a algunos y generaba también dudas e interrogantes. No solamente ponía en crisis la fe y debilitaba la práctica de la caridad, sino que implicaba la necesidad de una nueva organización, porque la Iglesia no estaba destinada a vivir solamente unas décadas, sino que su existencia tiene que prolongarse por muchos siglos. Y en este contexto de crisis surgían falsos profetas y falsos maestros, que entonces iban poniendo en situaciones incómodas y generando confusión en los cristianos. Por eso en estas cartas católicas se va a transmitir, va a haber una fuerte insistencia en mantener intacta la verdadera fe, advirtiendo contra estos falsos maestros y exhortando también a conservar la esperanza en medio de las pruebas y persecuciones. Como Cristo no venía, algunos dudaban y perdían la esperanza. Estas serían como las características comunes de estas 7 cartas. Por supuesto, cada una de ellas tiene caracteres que vamos a tratar de comprender un poquito mejor. La carta de Santiago es una carta que consta de 5 capítulos y aunque ha sido conocida así como carta de Santiago, más bien podemos decir que es como una especie de homilía que contiene una serie de exhortaciones más bien de tipo moral. Nosotros en las cartas de Pablo veíamos que siempre había una parte doctrinal y luego, como consecuencia, una exhortación moral. En la carta de Santiago, la parte doctrinal es muy escueta y casi todo se consiste en consejos bien prácticos, bien concretos, inspirados en los escritos sapienciales del Antiguo Testamento. El estilo y también los temas expuestos, aunque se van sucediendo de manera bastante libre, nos hace pensar en un autor judeo-cristiano que la tradición siempre ha dicho que es justamente Santiago, el hermano del Señor, es decir, no Santiago
el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, autor del cuarto evangelio, sino el otro Santiago que existía en el grupo de los 12. Este Santiago era muy importante, presidía la comunidad de Jerusalén y ocupó un lugar relevante también en la asamblea de los apóstoles. Si querés saber algo más del autor de esta carta, es lo que nos dicen Hechos 12, versículo 17, y también Hechos 15, el 13 a 21, una intervención fundamental en ese primer concilio. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta, de esta homilía en forma de carta, que así nos transmite la tradición? Las 12 tribus de la dispersión, así saluda al inicio. Por lo tanto, podemos pensar en las comunidades judeo-cristianas esparcidas por el Imperio Romano, fuera de la Palestina. ¿Cuáles son los temas de esta carta? Insiste sobre todo en la necesidad de probar la autenticidad de la fe por medio de las obras. Va a decir con mucha fuerza que así como un cuerpo sin alma está muerto, así la fe sin obras está muerta. Y con una frase que quizá todos conocemos bien, dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. A primera vista parece que hay como una contradicción con la doctrina de Pablo, que insistía en la salvación por la fe, pero en realidad sabemos que la fe en Pablo es el inicio de la salvación, pero que como consecuencia de esta fe es necesario que fructifiquemos, que demos frutos de amor, frutos de caridad. En la carta a los Gálatas, Pablo utilizaba esa expresión, la fe que obra por medio del amor. Aquí entonces lo que se da es una insistencia. Por supuesto que no se niega el valor de la muerte redentora de Cristo y de la fe en Él, pero se insiste en la necesidad que esta fe dé frutos. Por lo tanto, no tenemos que buscar una oposición, sino como acentos. Pablo insiste contra las obras, pero cuando Pablo habla contra las obras de la ley, no se refiere en primer lugar a la caridad, sino a las prácticas judías, que los judaizantes insistían en mostrar como absolutamente necesarias. Santiago, en cambio, va a insistir en que una profesión de fe meramente verbal y exterior de ninguna manera salva, que es necesario que se muestre en los actos. Y por lo mismo, al igual que Pablo, este apóstol Santiago va a decir que la ley por excelencia consiste en el amor al prójimo. Con mucha fuerza entonces vamos a encontrar en esta carta a Santiago un combate, una lucha contra las discordias y las desigualdades sociales. Especialmente incisivas son las palabras que dirige Santiago a los pecados con la lengua. Dice: si alguien cree que es un hombre religioso pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. En el capítulo 3 insiste: hermanos, si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto. Y si el hombre se deja dominar por su lengua, es un esclavo. En el capítulo 5, no quiero dejar de recordarlo, se encuentra el fundamento bíblico del sacramento de la unción de los enfermos, el texto que la Iglesia en el Concilio de Trento reconoció como el texto de la institución, los sacramentos que fueron instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, y aquí se explicita este sacramento. Si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La carta de Judas es una carta que no tiene capítulos, que solo está dividida en versículos. Es uno de los escritos más extraños del Nuevo Testamento. Se opone a unos errores que no resultan de todo claro. Hay una fuerte insistencia contra los falsos maestros, pero no se explicita tan bien cuáles eran los errores que cometían estos falsos maestros. El autor de esta carta, que obviamente no es Judas Iscariote, sino el que nosotros conocemos como Judas Tadeo, es este apóstol conocido como el hermano de Santiago, así se autotitula en la carta, que es el pariente de Jesús que presidía la comunidad de Jerusalén. Es decir que Judas es pariente, es hermano en este sentido amplio que usa el Nuevo Testamento, de Santiago, el autor de la carta que acabamos de analizar. Esta pequeñísima carta fue escrita entre los años 70 y 80 en Palestina o en Siria, cuando ya estaban casi desapareciendo todos los apóstoles. Una carta entonces que va a insistir fundamentalmente contra los falsos maestros y la necesidad
de dejarse guiar por la fe de los apóstoles.